donde ustedes tienen una asignación que obviamente ya la hemos trabajado, ya se trabajó, como les dije, ¿verdad? Que es la empresa Tamarindo. Y también tienen una asignación de la compañía Mar y Tierra, que fue la que estábamos viendo la semana pasada, donde hicimos las correcciones con relación a caja chica. Son dos prácticas sumamente fáciles porque la de Tamarindo la hicimos completa, es decir, yo la hice completa durante una clase y la otra también hicimos las correcciones que habían. Creo que había alguien con una manita levantada. No, profe, era yo para preguntar que si vamos a trabajar el libro mayor. Sí, el ejercicio lo pide, un ejercicio completo, el diario, su mayor, con la balanza de comprobación, hasta donde hemos llegado. Sí. Entonces, asimismo, recordando que el viernes vamos a tener una pequeña prueba en la misma plataforma, algo totalmente sencillo. Entonces, bien, ¿qué hoy vamos a hacer? Como toda la semana, siempre tenemos un tema nuevo, ¿verdad? Siempre agregamos parte nueva a lo que es nuestro material de clase. ¿Qué nosotros tenemos en el día de hoy? Nosotros vamos a hablar, vamos a seguir la continuación de lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros sabemos que hemos trabajado con el libro diario, que es donde yo hago las transacciones y las registro, todas aquellas que se dan durante el día en una empresa. Luego que registramos eso en el libro diario, hacemos el pase del mayor, donde aprendimos a individualizar cada una de las cuentas para así nosotros conocer los totales de ella. Después pasamos a lo que fue el balance o la balanza de comprobación, que es donde es un informe, aunque sea pequeño, ¿verdad? Pero este me muestra a mí los totales de cada una de las cuentas, obviamente colocada en su posición. Es un informe que me va a mostrar a mí. Entonces, a partir de esa balanza de comprobación que hemos llegado, que todo ya sabemos realizar, sabemos hacer, ya vienen lo que son los estados financieros. Recuerdo que al principio de la clase hubo alguien, uno de los chicos fue, que me preguntó sobre los estados financieros y yo le dije a él que poquito a poquito íbamos ahí entrando en material, íbamos ahí agregando ciertos puntos más. Entonces, aquí vamos a ver los estados financieros. Esos estados son informes que me van a mostrar a mí las oportunidades que tiene la empresa. Es decir, él me va a mostrar el comportamiento financiero, administrativo, su situación económica que tiene la empresa. Si yo fuera a comparar, ¿verdad? Para llevarlo así como algo más real, para que ustedes puedan interpretarlo mejor, un estado financiero es como si fueran unos análisis de sangre, ¿verdad? Cuando usted se siente mal, usted va al doctor, el doctor lo manda a hacer unos análisis de sangre, ¿cierto? Y luego con ese resultado el doctor va a observar los valores que tiene y le va a decir qué usted en sí tiene. ¿Verdad que sí? Que eso es lo que siempre hacemos. Y no dice, ah, mire, yo tengo tal cosa, o usted tiene tal cosa, porque ya los análisis le indicaron. Entonces, asimismo, va a pasar, va a suceder con nuestro estado financiero. Yo voy a observarlo y esto le va a decir a la empresa cómo este está, cuál es su comportamiento, ¿verdad? Me va a decir cuánto yo estoy ganando, me va a decir si yo perdí, me va a decir si nosotros hemos aumentado nuestros activos o hemos aumentado la deuda o el capital. Yo voy a interpretar y voy a tomar decisiones. Esos eran puntos que veíamos claramente cuando hablábamos de la teoría, que esos estados financieros me ayudan a tomar decisiones oportunas en su momento.
Elías tiene la manita levantada. Se me levantó por error, excúsame. Ok. Muy bien, entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los estados financieros. Entonces, dentro del material que yo he ido preparando sobre la parte de contabilidad, yo tengo un video didáctico muy bueno. Es un video que dura aproximadamente unos 16 minutos, donde va explicando paso por paso de cómo nosotros hacer un estado financiero. Yo voy a colocarle este video ahora para que lo vayamos observando, lo vayan viendo y al terminar el video es totalmente yo explicándole una clase tal cual como lo hemos hecho hasta ahora, pero obviamente aquí vamos a ver los estados financieros. Tomen anotaciones, cualquier duda que se les surja o que tengan durante el video, para luego cuando este termine aclararlo, porque terminando, ¿verdad? Ese video didáctico, ese tutorial, inmediatamente vamos a verlo más en la práctica. ¿Alguna pregunta antes de pasar al video? No. Muy bien, pues déjenme compartirle un momentito, por favor. Deme un segundito, por favor. Bien, entonces aquí le voy a compartir el video. Un segundito. Para que ustedes me digan si se escucha bien. Que no le dé a compartir el sonido. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Escuchan bien? No, no se está escuchando. No se está escuchando. Un momentito.
Denme un momentico, chicos, que voy a tener que colocarle por el canal. Porque al parecer no quiere, no se me comparte el video que tengo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, ahora creo que sí. Y ahora se escucha. Sí, yo escucho. ¿Y los demás? No, no, aquí no, No, no se escucha. No escucha nada. No, No. Dígame, Juan Josué. Profe, o si no se escucha, usted manda el link por el grupo de WhatsApp y le da 15 minutos a cada uno para que lo vea el video. Okay. Digo yo, no sé. Déjame intentar algo. Porque creo que el detalle está. Creo que, a ver, porque ahí ya yo lo tengo. Y ahora sí. Ahora sí creo que ya van a escuchar. Me avisan. Saludos, distinguidos participantes. ¿Se escucha ahora? sí, ahora sí. Ok. Voy a ponerle aquí la pantallita en grande. El tema de estados financieros. Es un tema que está preparado para los estudiantes de contabilidad 1, así mismo como Voy a poner cualquier aquí. otra contabilidad general. Bien, los estados financieros, también denominados estados contables, muchas veces llamados informes financieros o cuentas anuales, son informes que se utilizan dentro de cada una de las instituciones de nuestra empresa, ya sea comercial, manufacturera o de servicio, para así dar a conocer la situación económica y financiera que tiene la empresa. Asimismo, yo puedo ver los cambios que ésta va experimentando según los diferentes o los determinados periodos. Dentro de estos resultados, nosotros tenemos varios estados fundamentales. Está el estado de resultado, balance general, estado de cambios en el capital y estado de flujo de efectivo. El estado de resultado es un estado de rendimiento económico, donde yo puedo visualizar las cuentas nominales. ¿Cuáles son estas cuentas nominales? Son ingresos, costos y gastos. Son las cuentas que se cierran al final de cada periodo contable y son las que me componen o las que me complementan ese estado de resultado, en el cual yo puedo ver de manera ordenada y detallada si la empresa obtuvo ganancias o pérdidas durante ese ejercicio o ese periodo determinado. Asimismo, ya luego yo realizo mi balance general. El balance general, también conocido como un estado de situación, es un informe contable que refleja la situación económica que tiene la empresa durante su momento determinado. Este se compone de las
cuentas reales. ¿Cuáles son esas cuentas reales? Son las cuentas de nuestra ecuación contable. Son los activos, el pasivo y el capital. Son cuentas que no se cierran al final del periodo contable. Luego nosotros también tenemos los estados de cambios en el capital y el estado de flujo de efectivo, que ya más adelante vamos a conocerlo y saber cómo se complementan. Bien, en esta parte nosotros tenemos aquí una balanza de comprobación y tenemos el estado de resultado. Debemos de recordar que para nosotros lograr o llegar a la balanza de comprobación, primero tenemos que realizar varios procedimientos. Entre ellos está realizar todas nuestras transacciones al diario general, registrando cada una de sus cuentas. Luego hacemos el pase al mayor general, donde voy a individualizar las cuentas para así poder tener su total de manera determinada o el total que necesito de cada una de ellas. Al terminar de realizar mi mayor general, debo proceder a realizar el balance de comprobación, que es un informe donde yo voy a agrupar las cuentas ya con los totales de cada una. Obviamente, teniendo en cuenta que voy a tener mi lado débito, mi lado crédito, donde se cumple el principio de partida doble. Entonces, vamos a proceder a realizar nuestro estado de resultado. Para realizar nuestro estado de resultado, lo primero que debemos hacer es colocar nuestro encabezado. ¿De qué manera? Con el nombre de la empresa, compañía marítimas, el estado que estoy elaborando y el periodo contable que estoy realizando. Desde el 1 de enero 2019 hasta el 31, aunque este balance de comprobación corresponde a mayo. Valores, el valor de la moneda con la cual está trabajando. Para yo proceder a realizar mi estado de resultado, ¿cuáles son las cuentas que lo van a componer? Si se fijan, aquí en mi balanza de comprobación, la parte sombreada, estoy trabajando con las cuentas nominales, las cuentas que son de ingresos, costos y gastos. En este caso, nosotros estamos haciendo un estado de resultado de una empresa de servicio. Por tal razón, no estamos viendo los costos. Mi primera cuenta con la cual voy a comenzar a trabajar son con los ingresos que pertenecen a las ventas. Son generadas por las ventas que yo obtuve dentro de mi empresa por los servicios o los trabajos realizados. Ingresos por servicio, 475.500. Luego procedo a realizar o a descontar todas las cuentas de gastos. Tengo dos cuentas de gasto. Gastos de sueldo, gastos de publicidad. Hago mi sumatoria total de gastos, 148.500. Luego, tengo un igual. ¿A qué va a ser ese igual? Ese igual va a ser a la resta de mis ingresos menos mis gastos. Aquí voy a tener una utilidad, una cuenta que se llama utilidad del periodo. En el caso contrario de que mis ingresos sean menores a mis gastos, ¿qué voy a tener? Voy a tener una pérdida, que sería una pérdida del periodo. Aquí puedo verificar o puedo comprobar que dentro de mi estado de resultado, mi empresa obtuvo utilidades durante ese periodo de tiempo, ya que nuevamente mis ingresos, lo que yo generé por las ventas, fueron mayor al total de gasto que yo obtuve. Es decir, que tuve ganancias dentro de mi empresa. Nuevamente, vuelvo y les recuerdo, si los montos fueran contrarios, fueran diferentes, fuera menor el ingreso y mayor el gasto, entonces serían pérdidas.
Luego de realizar el estado de resultado, voy a realizar mi balance general o estado de situación. En este caso, si pueden verificar aquí, subrayé o coloqué un color diferente a las cuentas que van a complementar ese balance general. ¿Cuáles son esas cuentas? Las cuentas reales, las cuentas de activo, de pasivo y de capital, que son las cuentas de nuestra ecuación contable. Podemos comprobarlo aquí, se la coloqué. Activos, pasivo, capital. De la misma manera, comenzamos a realizarlo mediante nuestro encabezado. Compañía marítima, balance general o estado de situación. Lo coloqué de esta manera para recordarlo, para nosotros tener conocimiento y siempre tener pendiente que podemos llamarlo de una de estas dos maneras. El periodo con el cual estoy trabajando, el valor de la moneda. ¿De qué manera iniciamos? Comenzamos por nuestra cuenta de activo en orden. Igual, tomamos todos los datos de nuestra balanza de comprobación. Activos. En este caso, los activos tienen clasificación dentro de mis cuentas. Podemos verificarlo en nuestro catálogo de cuentas, que ya lo vimos en nuestras clases anteriores. Aquí tenemos los activos corrientes. Los activos corrientes son los activos líquidos, son el dinero, los activos que yo puedo tener mayor circulación o una circulación mucho más fácil. ¿Quiénes complementan o quiénes entran de estos activos corrientes? Tenemos nuestro efectivo, cuentas por cobrar cliente. Otro ejemplo puede ser también los inventarios, una caja chica. También complementan los activos corrientes. Aquí tenemos dos cuentas de activo corriente. Efectivo, cuentas por cobrar. Al final que tengo un total de activos corrientes, que sería la sumatoria de mi efectivo más mis cuentas por cobrar a los clientes. Luego procedo con los activos no corrientes. ¿Quiénes entran dentro de esta categoría? Aquí tengo equipos de oficina. El equipo de oficina es un activo no corriente. Asimismo, igual que un vehículo, que un edificio, pertenecen a activos no corrientes porque no son de una circulación tan rápida. El monto de la cuenta, 193,000. Total de activos no corrientes, el mismo monto porque no tengo ninguna otra cuenta más. Luego voy a tener un total de activos. En ese total de activos voy a proceder a sumar mi total de activos corrientes y mi total de activos no corrientes, haciendo verificación de una doble raya. ¿Qué yo puedo determinar aquí? Que ya dentro de mi ecuación contable, que me dice que activos es igual al pasivo y al capital, yo ahora voy a trabajar con las cuentas del pasivo y del capital. Al momento de tener los totales de cada una de esas dos cuentas, va a ser igual a mis activos. Y de esta manera yo puedo determinar de que estoy totalmente cuadrada, es decir, de que mis procedimientos están bien realizados porque se cumple mi ecuación contable, que el total de todos mis activos va a ser igual a la sumatoria de los pasivos con el capital. Procedo con mis pasivos, hago mi clasificación nuevamente, pasivos corrientes. ¿Quiénes son los pasivos corrientes? Los pasivos corrientes son todas aquellas obligaciones que yo tengo, es decir, mis deudas, que corresponden a menos de un año. Es decir, estas cuentas van desde 3 meses, 6 meses, hasta menor de un año. Tengo cuentas por pagar, 168,000. También yo puedo tener pasivos no corrientes. En muchas ocasiones los pasivos no corrientes se clasifican, se toman en cuenta dentro de mi balanza de comprobación y se notifican que son
por ejemplo, pasivos a largo plazo, como los préstamos, las hipotecas, corresponden a pasivos no corrientes, ya que su periodo de tiempo es más de un año. Pero aquí dentro de mi balanza de comprobación se clasifican préstamos por pagar a largo plazo, hipotecas por pagar a largo plazo. En este caso, podemos verificar que dentro de las cuentas que componen mi balanza o mi balance general, solamente tengo las cuentas por pagar, que es un pasivo corriente. Monto 168,000. Total de pasivos corrientes, 168,000 pesos. Ahora bien, voy a trabajar con mis cuentas de capital. Para yo trabajar con mi cuenta de capital, yo voy a tener un nuevo capital, ya que por la inversión que yo realicé con ese capital al inicio con mi empresa, yo obtuve una utilidad. ¿Cómo yo determino ese nuevo capital? El monto del capital, puedo verificarlo aquí, capital de negocio, 1 millón, más la utilidad del periodo. ¿Dónde yo puedo visualizar o de dónde yo obtengo esa utilidad? De mi estado de resultado. Es decir, mi estado de resultado va a alimentar mi balance general dentro del capital. Aquí podemos verlo. Más utilidad del periodo, 327,000. Total de capital, 1,327,000. En el caso de que fuera a una pérdida, ¿qué estaríamos realizando? Menos la pérdida del periodo. Y de la misma manera estaría afectando mi capital. Luego procedo ya a completar mi cuenta de capital, capital negocios, 1,327,000. Aquí lo tenemos. Dividendos. Recordamos que los dividendos son reparticiones que se le hacen a los socios, a los accionistas. En este caso, vamos a nuestro balance de comprobación y verificamos que tuvimos unos dividendos de 100,000 pesos. Capital de negocio menos el dividendo porque le entregamos a los socios o a los accionistas nuestro total de capital, 1,227,000. Ya después que nosotros determinamos ese monto del total de capital, procedemos al total de pasivos más el capital para determinar que nuestra cuenta esté totalmente cuadrada con nuestro activo. Total de pasivo más capital, 1,395,000, que es la suma del total del pasivo más el total del capital. Puedo verificar que al momento de yo sumar esos dos montos, mi total general es igual al total de activos, es decir, el total de activos, mis activos, es igual a el pasivo más el capital, el mismo monto. Es decir, que nuestro balance general está totalmente cuadrado. Nuestras cuentas están bien realizadas. Dentro de estos estados debemos siempre tener pendiente esos puntos para nosotros poder determinar nuestro trabajo, poder determinar la información financiera que necesita la empresa. De esta manera, ya nosotros podemos ver cómo se realizan estos estados, que son los estados principales para una empresa de servicio, una empresa comercial o una empresa manufacturera. Nuevamente, les recuerdo que siempre me reitero a sus órdenes, así es que muy feliz. Bien, chicos, aquí estamos. ¿Qué les pareció ese video? Ay, espérenme, que aquí está iniciando otra vez. ¿Qué les pareció el video, chicos? Ese tutorial.
Yo tendría que volverlo a ver porque me estaba perdiendo. O sea, estoy perdido. Y yo también. Bien. Miren, la siguiente parte que tenemos a trabajar, voy a compartir aquí la pantalla. Dígame, Juan José. Yo lo que no entendí, ¿de dónde salen los 327,000? Muy bien. Me avisan, por favor, cuando la pantalla se esté viendo. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Ok. Bueno. Espérate, ya. Ok. Compartirla nuevamente. Aquí está. Bien, nosotros vimos en el video tutorial que nosotros vamos a realizar estados financieros, como yo les decía. Que los estados financieros me van a mostrar esa situación económica. Me van a decir el comportamiento de la empresa, me va a decir cómo está la empresa. Si la empresa está ganando, si la empresa está perdiendo. Nosotros sabemos que tenemos 6 posiciones de cuenta. Yo creo que esta parte ya la hemos repetido, que usted debe de soñarse con ella. 6 posiciones de cuenta tenemos, que la número 1 pertenece a los activos, número 2 pasivos, número 3 capital, que lo hemos hablado bastante, y yo le dije a ustedes desde que comenzamos a estudiar la parte de contabilidad, que si ustedes recuerdan lo que yo le dije del cuadrito que vimos al principio. ¿Recuerda a alguien que yo le decía del cuadrito que veíamos al principio? Hay que aprendérselo. Esa era la idea principal. Yo les decía que si usted, ese cuadrito, usted se lo aprendía no de botella, sino de manera analítica, ya usted tenía todo resuelto en contabilidad. Porque toda la parte que hemos hecho, la parte teórica, todo lo que hemos venido a realizar, yo siempre me enfoco antes de iniciar cualquier tema o algo que yo voy a iniciar de la clase, ¿hacia dónde yo me voy? Hacia el cuadrito. Viene la otra clase, ¿qué es lo primero que cuando comenzamos a hablar? ¿Qué decimos? El cuadrito. Y volvemos a la otra, el cuadrito. Porque ahí están las reglas de cómo se mueven las cuentas, su origen, cómo aumenta, cómo disminuyen, cuál es su clasificación. Y aparte de la clasificación, en una columna al lado le dice cuáles cuentas pertenecen a sus estados financieros. Entonces, ¿verdad? Hablábamos de las cuentas que tenemos, las 6 principales: activo, pasivo, capital, ingresos, costos, y tenemos los gastos. Entonces, decíamos dentro del cuadrito que nosotros tenemos clasificación de cuenta, que son las cuentas reales para los activos, el pasivo y el capital. Porque estas cuentas no se le hace cierre al final de su periodo contable. Y obviamente con esas cuentas reales, yo realizo lo que es el balance, el estado de balance general. Decía el cuadrito y sigue diciendo el cuadrito. Luego tenemos las cuentas nominales, que también la aprendimos al inicio,
que son ingresos, costos y gastos, y se llaman así porque se cierran al final del periodo contable. Y con esta yo hago el estado de resultado. Con estas 3 cuentas. Decía el video tutorial que existen mucho más estados, pero a nosotros nos interesan estos 2 estados principales. El estado de resultado, en color rojo, lo voy a poner para identificar, me va a mostrar a mí si yo tengo ganancias o pérdidas. Y el balance general, lo voy a dejar en negro, me va a decir a mí la situación financiera de la empresa. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, yo voy a coger este ejercicio que ustedes y yo lo realizamos de la compañía Santiago. Esos fueron los primeros ejercicios que nosotros hicimos. Todos los ejercicios que yo voy haciendo en la clase, yo los voy guardando, porque luego a esos ejercicios los vamos llevando al término final, agregando los puntos que nos faltan. Decía mi teoría que el primer estado que nosotros realizamos es el estado de resultado. ¿Por qué el estado de resultado es el primero que yo voy a realizar? Porque es el que me dice si yo como empresa estoy ganando o estoy perdiendo. Entonces, yo coloco el nombre del estado que voy a hacer, estado de resultado, compañía Santiago, ¿verdad? SRL, porque lleva su encabezado. Esto es julio. Y obviamente los valores de la moneda. Ya luego nosotros realizando eso, yo sé que como es un estado de resultado que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Que vamos a realizar. Lo primero que yo hago es que voy a determinar cuáles son las cuentas que voy a utilizar. Ese es el primer estado. Yo no puedo comenzar por el balance porque no voy a llegar a ningún lado. El primer estado que yo realizo es el estado de resultado porque voy a tener lo que es un monto que me va a alimentar, que yo lo voy a utilizar al momento de realizar el balance general. Yo no puedo comenzar en contabilidad de atrás para adelante, no. Todo tiene un orden, todo se hace en base a los principios de la norma de contabilidad. Entonces, como yo sé que mi primer estado es el de resultado, y aquí me dice que se hacen con las cuentas nominales, y las cuentas nominales son ingresos, costos y gastos. ¿Qué yo voy a hacer? Porque para yo hacer estados financieros, yo necesito tener una balanza de comprobación. Si yo no tengo estos resultados, no puedo hacer estados financieros. Yo tengo que realizar todos los ejercicios, registro en el diario, pase al mayor, luego la balanza de comprobación, y cuando yo tenga los resultados, puedo proceder a hacer los estados financieros. Entonces, como se hace el estado de resultado con las cuentas nominales, ¿cuáles son las cuentas nominales que yo tengo aquí? Bueno, ingresos, no tengo costo, pero tengo gasto en rojo para identificarla. Eso me deja dicho a mí que yo tengo cuentas para realizar mis estados. Obviamente,
Yo voy a comenzar por el mismo orden que tengo las cuentas. ¿Con quién comienzo? Con los ingresos. ¿Quiénes son mis ingresos? Bueno, ingresos por trabajo, dice aquí. En los estados yo voy a tener igual manera un lado débito y un lado crédito. Muchas veces hay estados que no lo tiene escrito, pero se identifica porque te están poniendo monto más a la izquierda y monto más a la derecha. Entonces, el ingreso por trabajo, aquí, ¿de qué monto fue ese ingreso por trabajo? De 136,800. Y yo sé que va en su lado crédito porque el mismo balance me lo dice. Y también yo sé que los ingresos pertenecen ¿a quién? Al lado crédito, una cuenta que aumenta en el crédito. Ya luego que yo tengo mis ingresos, continúo con los costos. Los costos nosotros sabemos que es todo lo que cuesta hacer un producto. Como no tenemos, entonces, mi costo de ventas, que es de origen débito, es igual a 0. No tengo, miren, no tengo esa cuenta. Siempre cuando yo, a lo que entró por las ventas que yo tuve, ¿verdad? Por las ventas que yo generé, vendo helado. Ah, bueno, como vendemos helado, tenemos que sacar lo que nos costó producir los helados. Entonces, eso me va a dejar, me va a decir a mí que yo tengo una utilidad bruta. La utilidad bruta no es más que a las ventas que yo tuve en mi empresa restar lo que me costó producir. Por ejemplo, usted vende poloché, lo poloché, usted lo compra a 100 pesos, usted no lo vende a 100 pesos, usted lo vende a 300. Entonces, cuando usted dice, ay, tengo que pagarle a fulano, que es mi suplidor de poloché, a lo que usted se ganó, le resta lo que usted le pagó a fulano por lo poloché y va a tener la utilidad bruta. Eso es como la ganancia bruta, sin deducir algunos otros gastos. En este caso, la utilidad sigue siendo lo mismo, 136,800, porque no hay costo. Y la utilidad es de origen crédito, porque viene de los ingresos. ¿Con quién seguimos luego? Porque ahí me están dando las cuentas, ingresos, costos y gastos. Pongo un subtítulo de gasto y comienzo a colocar todos los gastos que hay en mi empresa. Tengo gasto de energía eléctrica. Y tengo gastos de sueldos. Entonces, el gasto de energía eléctrica es de 22,000, obviamente en débito, porque son gastos de origen deudor, y 35,000. Sumo y digo que tengo un total de gasto, porque tengo varias cuentas, que sería lo más lógico, sumar. Cuando sumo, tengo que la energía eléctrica y los sueldos es igual a 57,000. Bien, ya después de tener ese total de gasto, ¿qué yo voy a hacer? ¿Quién debe de cubrirlo? Obviamente la misma empresa, porque son gastos, hemos hablado, hemos estudiado y lo vimos en el cuadrito, que los gastos es salida de dinero que se hacen necesarias en el momento de la producción. Por ejemplo, yo tengo que pagar energía eléctrica, es necesario, mano de obra, es necesario, luz, ¿verdad? Agua, teléfono, todo eso son necesarios. Entonces, yo digo, bueno, a la utilidad limpia, porque ya resté lo que me costaba producir el producto, a esa utilidad yo le voy a restar los gastos, porque obviamente de esas ventas es que se tienen que deducir aquellos gastos que todavía se tienen en la empresa. Y eso me va a dar la utilidad neta.
La utilidad neta es la utilidad limpia después de yo restar lo que me costó fabricar el producto y después de yo deducir los gastos que también se generaron por producir ese producto. Si yo a mis ingresos, que fueron de 136.800 menos 57.000 de gasto, voy a tener aquí una ganancia de 79.800. Esa utilidad neta es lo que llamamos ya ganancia. La empresa ganó. Ahora, ¿cómo yo sé que la empresa pierde? Si, por ejemplo, mis ingresos son 136.800, pero entre costos y gastos yo tengo $500,000, ¿qué pasó? Tuve pérdida, porque tengo más costos y más gastos que lo que yo gané, que lo que yo generé. Entonces, vuelvo y le digo, recuerden, tenemos dos tipos de estado. El estado de resultado, que es el primero que yo hago, siempre va a ser el primero, porque se hace de las cuentas nominales, ingresos, costos y gastos. Y este me va a indicar a mí si nosotros hemos como empresa ganado o hemos como empresa perdido. Inmediatamente yo realizo mi estado de resultado, puedo hacer mi balance general. El mismo encabezado, voy a tomar aquí, por ejemplo. Le cambio el nombre. También el balance general también se conoce como estado de situación o balance general. Cualquiera de los dos nombres es válido. Compañía Santiago, Julio Valores. ¿Qué pasa en el balance general? Que yo lo voy a hacer con las cuentas reales. ¿Y cuáles son las cuentas reales? Los activos, el pasivo y el capital, que son las únicas cuentas que me quedan ahí disponibles. ¿O no? Las cuentas que están en negro son las que ya me quedan disponibles. Y esas son las que me dice automáticamente que yo debo de utilizar. Ya estas que están en roja, ya yo no tengo ni que ponerle la mano. Nada. También hay algo que lo vimos y lo estudiamos en nuestro librito, ¿verdad que sí? En nuestro cuadrito, perdón. Y es que me decía a mí que yo tengo en contabilidad lo que es una ecuación contable. ¿Quién se acuerda de la ecuación contable? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. La ecuación contable me decía a mí que los activos, que son los bienes de la Activo empresa, es igual a pasivo más capital. exactamente, es igual a los pasivos, que son mis deudas, más el capital, que es mi inversión. Es decir, que si los activos es igual a 3, es porque el pasivo, vamos a decir, es 1 y el capital es 2. 3 es igual a 1 más 2, 3. Activos, mis bienes, van a ser igual a todas las deudas que yo tenga sumada al capital. Y eso se cumple aquí en mi estado de situación o balance general, que yo lo voy a constituir, voy a realizar ese estado, ¿verdad que sí? Y obviamente, cuando yo comience a sumar, todos mis activos van a ser igual que yo sumar el pasivo más el capital, porque aquí se cumple, ¿verdad?, lo que es la regla de la ecuación contable. Entonces pongo aquí mi lado débito y aquí mi lado crédito. Y comienzo, obviamente, por los activos, porque es mi primera
¿verdad que sí? Es mi primera cuenta real que yo tengo. Y dentro de los activos, ¿a quiénes tengo aquí? En el balance de comprobación, miren. Obviamente tengo el efectivo. Cuenta por cobrar y equipo de oficina. Exactamente, tengo cuentas por cobrar, que es un activo. Tengo equipos de oficina Materiales. y materiales también. Entonces, sabemos que esos montos van en débito. Efectivo, 464,550. Cuenta por cobrar, 16,000. Equipos de oficina, 151,250. Materiales, 98,000. Entonces, voy a tener aquí lo que yo llamaría un total de activo. Pero, ¿qué pasa? Para que comencemos a realizar los estados de manera ordenada, vamos a ordenarlos según la clasificación que tienen. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, fácil. Sabemos que las clasificaciones, ¿verdad?, de un activo es igual a activos corrientes, por ejemplo, activos fijos, activos diferidos, ¿verdad que sí? Entonces yo voy a hacer lo mismo aquí y digo, tengo activos, voy a clasificar activos corrientes o circulantes. ¿Cuáles son esos? Lo que se convierten de manera líquida de una vez y más rápido. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes me dicen quién es un activo corriente? ¿Cuáles son activos corrientes de estas cuentas que tenemos aquí? Efectivo y la cuenta por cobrar. Exactamente. El efectivo, 464,550. Este que se vaya a refrescar, pues yo Nelsi, el micrófono. Cuentas por cobrar, 16,000 en débito. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a totalizar. Total de activos corrientes. Estamos haciendo todo de manera ordenada para que luego no se nos quede nada. Si voy a tener un total de activos corrientes, sumo 464,550 más 16,000. Mi total de activos corrientes, 480,550. Siguen siendo de lado débito. Ya estas cuentas ya yo no las tengo. ¿Quién tengo aquí? Estos son activos fijos o también llamados activos no corrientes porque los equipos y los materiales. Clasifico, sigo clasificando para llevar toda mi cosa en orden. Activos fijos. Entonces, ¿a quiénes tenemos aquí? Equipos de oficina, 151,250. Tenemos aquí a materiales. $98,000. Ya luego, ¿qué hacemos? Total de activos fijos. 151,250 más 98,000 es igual a 249,250.
Y luego digo total de activos. Aquí voy a hacer un total general. Y ese total de activos va a ser igual a yo sumar activos corrientes, 480,550 más el total de activos fijos, 249,250. Quiere decir que todos los activos que yo tengo en la empresa, el total es de 729,800. Ya terminada la primera parte de mi balance general, continúo con la siguiente, que sabemos que se siguen componiendo todavía del pasivo y el capital. Y que aquí, cuando yo sumo el pasivo y el capital, tiene que ser igual a esa cuenta de los activos. Entonces digo aquí, pasivos y capital. Obviamente comienzo por los pasivos y de igual manera hago mi clasificación y digo pasivos a corto plazo, que es el primero por el cual iniciamos. Cuando yo reviso mi balance de comprobación, puedo observar que no tengo nada, ¿verdad? Que es balance cero. Entonces digo cuentas por pagar. En su lado crédito es igual a cero, no tengo nada. ¿Con quién sigo entonces? Con el capital. Y para el capital, tengo aquí un capital Santiago 650,000. Pero recuerdo de que yo tengo una utilidad neta. Yo puedo sumarlo aparte como puedo llevarlo también a mi balance general. Y digo, Capital Santiago tiene un monto de 650,000 en su lado crédito. Y ya luego, como yo les dije ahorita, ¿por qué yo hago primero el estado de resultado? Porque el valor que voy a tener al final me va a alimentar, es decir, voy a necesitarlo para hacer mi otro estado. Y obviamente yo paso esa cuenta. Utilidad neta es una cuenta que se deriva del capital por la inversión que se hizo, 79,800. Entonces, aquí luego digo, totalizo. Total de capital. ¿Cuánto es el total de capital? Bueno, 650,000 más 79,800 es igual a 729,800. Luego digo total de pasivos y capital. En este caso, puedo observar que el total, un segundito, que puse esto en el débito. Aquí. Entonces, voy a sumar total de pasivo y capital. El total de pasivo es 0 más el total de mi capital, 729,800. Aquí puedo observar y puedo darme cuenta de que se cumple la ecuación, que la sumatoria de todos mis activos va a ser igual a la sumatoria que yo haga del pasivo, ¿verdad? Más el capital. Si nos fijamos, 729,800 quiere decir que estamos totalmente cuadrados, estamos totalmente correctos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas que se le hayan presentado? Profe, a sinceridad.
yo me tengo que ver el video completo de nuevo. No, claro, recuerden que yo siempre les he dicho, una sola clase no va a cumplir con todo lo que usted necesita de una vez. Pero lo mismo que yo le expliqué, lo mismo que tiene el video, porque ese video tutorial que tengo es para eso, para que usted lo vea la cantidad de veces que usted desee, la cantidad de veces que usted quiera. Y así usted puede entrar, puede revisar, vuelve atrás, vuelve adelante, ve de dónde sale la cuenta, porque no de una vez lo van a interpretar todo, siempre se lo he dicho, esto se necesita su práctica. Bien. Bien. Pero ¿saben para qué se utiliza los estados financieros? ¿Qué hacemos con los estados financieros? Según yo tengo entendido, de ahí entonces sacamos de dónde nos está dando ganancia, si nos está dando pérdida. Y también sacamos el porciento de, si nos está dando ganancia, el porciento de los asociados. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta es la partecita que nosotros vamos a agregar. Y obviamente, déjenme decirle algo, y es que esos estados que nosotros estamos haciendo ahí, es algo pequeño porque fue de nuestro primer ejercicio. ¿Ustedes recuerdan ese ejercicio? Miren, ese fue el primero que hicimos. ¿Recuerdan? Hicimos cuando comenzamos a registrar en el diario, que luego hicimos el mayor, miren, y después hicimos la balanza de comprobación. Miren las poquitas cuentas que tenemos. Con esas poquitas cuentas, nosotros inmediatamente comenzamos a hacer esos estados. Ya luego, obviamente, según vayamos cumpliendo con los otros ejercicios que tenemos, vamos a seguir haciendo estados con los balances de comprobación. ¿Alguna pregunta? Lo siento como tímido. Tan tímido todavía, ¿verdad que sí? Bien. Déjenme sacar esta pantallita. Tenemos aquí. Déjenme buscarle este otro. Ok, aquí nuevamente le voy a compartir. Miren, este es el que teníamos en el video. ¿Se ve la pantalla?
Sí. Sí. Se me fue la pantalla. Aquí está. Este es el que nosotros vimos en el video, como le dije. El cual, ¿verdad? Tenemos nuestro balance de comprobación. Eso me indica que nosotros hicimos el diario, ¿verdad que sí? Cuando yo llego a ese paso del balance de comprobación, es porque ya nosotros teníamos transacciones, hicimos el diario general. Después del diario, ¿qué hicimos? ¿Quién me dice? Después del diario, ¿qué hicimos? ¿Cuál es el siguiente paso? El mayor, claro. Después del mayor, ¿cuál es el siguiente paso? La balanza de comprobación. El balance de comprobación. Y ya cuando yo llego aquí, es porque realicé todas esas actividades. ¿Y qué hacemos? Estas fueron mis cuentas con sus totales. Efectivo, cuenta por cobrar de cliente, equipos de oficina, cuentas por pagar, el capital del negocio, unos dividendos que son reparticiones para los socios, ingresos de servicios, gastos de sueldo y gasto de publicidad. Entonces, como yo les decía, sabemos que vamos a realizar nuestros estados. Vamos a hacer 2 estados. El estado de resultado que me va a mostrar ganancias o pérdidas. Balance general que me dice a mí la situación de la empresa. Lo primero que hacemos siempre es identificar, sabemos las posiciones de las cuentas. Y lo bueno que según esas cuentas se posicionen, asimismo están clasificadas. Ya yo sé que todo lo que sea activos, pasivo y capital van a pertenecer a las cuentas reales, al balance general. Y aquellas cuentas que están de ingresos hacia abajo pertenecen a las cuentas nominales, ¿verdad? Que yo hago el estado de resultado. Entonces comienzo. Pongo todo mi encabezado e inicio. Ingresos. Tengo ingreso, aquí tenemos unos estados un poquito más cortitos, porque no lo clasifiqué totalmente. Ingresos, ¿verdad? Ingreso por servicio en crédito, miren el monto, 475,500. Cuando yo comienzo el estado de resultado, inicio con las cuentas nominales. Luego vendría costo, pero como no tengo costo en este estado, yo puedo, ¿verdad?, omitirlo, no lo agrego. Paso directamente al gasto, porque igual iba a tener la misma utilidad, que iba a ser el mismo monto de ingreso. Quiere decir que es una empresa de servicio. Menos gasto, tengo aquí 2 tipos de gasto, el de sueldo y de publicidad, donde lo sumamos, tenemos un total de gasto, y ya luego, ¿qué nosotros hacemos? A mis ingresos les resto el total de gasto, inmediatamente tengo la utilidad del periodo, también la utilidad neta, que ya es nuestra ganancia, lo que nosotros ganamos como empresa. Terminando ese estado de resultado, inmediatamente yo voy a hacer mi balance general, que está aquí. En el balance general, yo debo de saber que voy a trabajar con las cuentas reales, que son todas las que me quedaron. Por eso yo hasta se las subrayé en colores diferentes, de manera en que ustedes la puedan identificar rápido. Y como les dije, este estado yo lo puedo llamar balance general o estado de situación. Y aquí se va a cumplir algo muy esencial en contabilidad, que es la ecuación contable, donde cuando yo sume todos mis activos, tiene que ser igual a cuando yo sume el pasivo más el capital. Es decir, el total del pasivo de las deudas que yo tengo, sumada con el capital, que es mi inversión,
va a ser igual a los activos. Entonces comienzo aquí. Activos corrientes, clasifico. Puedo observar que tengo a efectivo y a cuentas por cobrar cliente, que son los activos corrientes o circulantes. Total de activos corrientes, 1.202.000. ¿Con quién sigo luego? Activos no corrientes. ¿Y quiénes están aquí? Solamente equipo de oficina, porque ya eso es un pasivo. Equipo de oficina, total de activos no corrientes o activos fijos, que también se llama así, 193.000. Luego hago un total de activos, donde voy a sumar mis activos corrientes junto con mi activo no corriente, también llamado activo fijo. Cuando sumo 1.202.000 más 193.000 es igual a ¿cuánto? A 1.395.000. Ya yo determiné el total de mis activos, como les dije ahorita. Ya realizamos la primera parte. Sigo con el pasivo y digo pasivos corrientes o también son lo que llamamos como pasivos a corto plazo. ¿Y a quién tengo aquí? Cuentas por pagar. En esa cuenta por pagar, que de origen crédito, ¿verdad que sí? 168.000. Total de pasivo corriente, el mismo monto. Y luego paso con el capital. ¿Qué pasa con el capital? Que yo digo, bueno, como yo tengo una utilidad, que fue esta que gané, y tengo dividendos, lo que voy a hacer es que voy a determinar mi nuevo capital. Y luego paso a mi estado y hago un recuadro, un espacio aparte. Y digo nuevo capital, ¿verdad? El nuevo capital va a ser igual a yo tomar el capital de inversión, 1.000.000, más, miren la utilidad aquí, la ganancia, eso fue lo que ganamos, más la ganancia, 327.000. Cuando yo sumo lo que yo me gané por la venta más lo que yo tengo invertido es igual a 1.327.000. Entonces, ¿qué sucede? Digo, bueno, capital, el capital de negocio o nuevo capital, que es 1.327.000. Menos ¿quién? El dividendo, porque el dividendo es la repartición de lo que yo me gané para los socios. Menos el dividendo, 100.000, el total del capital, 1.227.000. Ya luego lo único que me queda a mí es yo cuadrar ese total del capital con el total del pasivo. Cuando lo sumo, total de pasivo más capital, es igual a 1.395.000. Y por tal razón, es igual al total de activo. Y se está cumpliendo la ecuación contable. Estoy cuadrada, porque la suma de todos mis activos fue igual a yo sumar mis deudas con mi capital. Ven que se va viendo, yo sé que según vaya transcurriendo el tiempo, se va a ir interpretando, se va a ir analizando mucho mejor. Y ustedes, de verdad, van a ir, obviamente, definiendo mejor las cuentas y los ejercicios. ¿Preguntas? Chicos, preguntas, dudas. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Se ve un poco complicado, pero cuando vuelve a ver el video, se va entendiendo más o menos. Sí. Bien. Pues miren. Entonces, ¿verdad? Ya hemos visto la parte de lo que nos corresponde con la clase, videos. Ya hemos visto 2 explicaciones que le he dado por aquí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo le voy a mandar ahora
por el grupo el link del video para que ustedes nuevamente en el día de mañana puedan revisar y puedan verlo nuevamente para nuestra clase del miércoles. Tomando en cuenta de que solamente la evaluación va a ser hasta la balanza de comprobación. Este tema del estado financiero no estaría incluido, para que tengan eso pendiente. Bien. Ok. Está bien. Pero necesito sí de que ustedes mismos repasen el video, ¿verdad? Tutorial. Mañana cuando yo les suba este o en un ratito, ustedes también puedan observarlo y ver esos puntos importantes, porque de ahí va a depender muchísimas cosas, el análisis, la interpretación. Y si ustedes se fijan, cuando lo estén viendo, dense en cuenta de que en las 3 explicaciones estamos haciendo lo mismo. Iniciamos por la misma cuenta, clasificamos de la misma manera, buscamos ganancia o pérdida, luego el estado de situación para ver comportamiento. Se van a dar cuenta de que es igual, es una temática que yo voy haciendo paso por paso. Todo claro en esa parte. ¿Cómo fue, maestra? ¿Puede repetir lo último que se me entrecortó? Que yo les decía que cuando ustedes vean el video del tutorial y aparte del video del tutorial, vean, por ejemplo, este mismo encuentro, se van a dar cuenta de que en los 3 ejercicios es la misma temática que se va haciendo, que comenzamos por el mismo estado, con las cuentas, que yo la voy clasificando hasta llegar al final. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que todo ha quedado bastante claro entonces. O muy claro o muy confuso. Bueno, necesito entonces que me repasen esos videos y se me pongan al día con esa parte, para que cuando nos encontremos el miércoles trabajemos ya tranquilo. Y también las dudas que ustedes tengan podamos aclarar, porque también eso no tenemos que hacerlo. ¿Hasta dónde el examen? Repítame, profe. Hasta el balance de comprobación. Ah, ok, está bien. Ujú. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, chicos, para que le mando el link por el grupo para que ustedes lo revisen. Está bien, gracias. Ok. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí están. Gracias por estar aquí. Le mando el link de una vez. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches a todos los demás. Gracias Buenas igual. noches.